buenos días a todos. Si os parece, vamos a empezar ya con este webinar que hoy os vamos a presentar. Mi nombre es Francisco Lacasa, soy socio de Restructuring y M&A en AGM Abogados, y está conmigo Julio Rocaful, que también es socio de la firma, también especialista en Restructuring, concursal y M&A en AGM Abogados. Como algunos ya sabéis, nuestra firma es una firma básicamente de derecho de los negocios. Tenemos oficinas en Barcelona, Madrid y París, y aproximadamente ahora somos unas 120 personas. Bien, el tema que nos ocupa hoy es un tema muy candente que se ha visto bastante modificado por, digamos, los últimos cambios de la ley concursal. Vamos a establecer el trabajo de presentación en tres partes. Una primera parte que os va a explicar Julio Rocaful, una segunda parte que os voy a explicar yo, y por último vamos a empezar con un turno de ruegos y preguntas. Entonces, en este sentido, os recomiendo que durante toda la presentación, cuando tengáis alguna duda, la vayáis indicando en el chat. Al final las veremos y las contestaremos todas las preguntas de golpe. Entonces, si os parece, sin más, ya le paso el testigo a Julio. Julio, cuando quieras. Muchas gracias, Francisco. Buenos días a todos y gracias por la asistencia. Como ha dicho Francisco, la presentación está dividida en tres partes. A mí me ha tocado la primera, que es más teórica. Luego Francisco se ocupará más de la parte práctica. Y vamos a empezar con, por definir o por comentar lo que es una unidad productiva. ¿Qué es una unidad productiva? A continuación veremos la transmisión de unidades productivas en las diferentes fases del concurso de acreedores, luego las ventajas de la compra de empresas en concurso o la compra de unidades productivas, en este caso en concurso, y los aspectos prácticos. Entonces, empezando con la definición de unidad productiva, unidad de negocio, pues indicarles que no hay un concepto jurídico definido de unidad económica desde el punto de vista jurisprudencial. Se entiende que es una parte del patrimonio de una sociedad que funciona como un todo, con viabilidad funcional y con cierto grado de autonomía. Este concepto, en el texto refundido de la ley concursal, se define concretamente en el artículo 200 como la unidad productiva, el conjunto de medios organizados para el ejercicio de una actividad económica esencial o accesoria. Indicar que puede haber dentro de una misma compañía una o varias unidades de negocio, como bien es conocido, que las mismas se pueden adquirir con o sin trabajadores, y que si bien el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo hasta esta última reforma concursal era que el que adquiría una unidad de negocio en una compañía en concurso de acreedores se llevaba también sí o sí todo el pasivo laboral de la compañía, es decir, las deudas con trabajadores y con seguridad social, a partir de esta reforma las podemos limitar única y exclusivamente a las de los trabajadores incluidos en la unidad de negocio que nos estamos llevando. En este sentido, los jueces ya lo están autorizando expresamente en los autos de adjudicación. Continuando con el segundo punto, sería la transmisión de unidades productivas en las diferentes fases del concurso de acreedores. ¿Por qué? Si bien es cierto que esto pues, ha tenido una evolución de acuerdo con la normativa de ventas de unidades de negocio en concurso de acreedores, y que originariamente la prioridad era el pago de los créditos de los acreedores, de los créditos del concurso, es cierto que a través de la venta de unidades de negocio y concretamente a partir de la crisis del 2008, pues se ha puesto de manifiesto que la venta de unidad de negocio ayuda a maximizar el valor de la masa activa, a continuar con la actividad empresarial y a preservar o garantizar la continuidad de los puestos de trabajo. Además, los acreedores se verán beneficiados en todo esto porque si se maximiza el valor de los activos, obviamente cobrarán más. Y por otro lado, los compradores tienen la ventaja de que se pueden llevar la unidad de negocio a un precio significativamente inferior que si lo hicieran en circunstancias normales.
Por lo tanto, la reforma concursal, la última reforma concursal que modifica el texto refundido, ha introducido nuevas posibilidades para vender unidades productivas en las diferentes fases del procedimiento concursal, simplificando y aclarando los procedimientos para hacerlo. En concreto, lo que se hace es agilizar y simplificar el proceso. Por lo tanto, tenemos diferentes etapas en las que podemos, continuando ya con el punto 2.2, diferentes etapas en las que se puede proceder a la venta de unidad de negocio en fase concursal. Tendríamos una primera fase que es la preconcursal, mediante el plan de reestructuración, siempre que el plan de reestructuración conlleve la venta de unidades de negocio, pues será una modalidad en la que podremos hacerlo. A través de la solicitud del concurso, en donde aquí esta posibilidad se bifurca en la aportación mediante una oferta por la unidad productiva, es decir, solicitud de concurso con una oferta de compra de unidad productiva y el prepack. Y luego ya directamente en fase concursal, la fase común, la fase de convenio, la de liquidación y el procedimiento especial de liquidación para microempresas. Empecemos con la fase preconcursal. La fase preconcursal, bien establecida, lo que antes era el 5 bis, ahora bien establecida en el 585 de la ley, del texto refundido, y a través del cual podemos adquirir unidades de negocio siempre y cuando las mismas estén contempladas en el plan de reestructuración. Por lo tanto, ¿qué es, en primer lugar, el plan de reestructuración? Pues un mecanismo preconcursal por el que una empresa en crisis puede reestructurar su activo, pasivo, patrimonio neto y relaciones contractuales con el fin de obtener la viabilidad empresarial. Estas operaciones de reestructuración pueden consistir en la venta de una o varias unidades productivas y el juzgado puede validar la transmisión mediante la homologación del plan. ¿Cuáles son los requisitos especiales cuando incluye la transmisión de una o varias unidades productivas el plan de reestructuración? Pues que haya una justificación de la transmisión de la unidad productiva, es decir, que la viabilidad de la compañía sea mejor si contempla la venta de alguna unidad productiva de la misma, que se realice una valoración de la unidad productiva y que se informe a los trabajadores afectados. La segunda posibilidad, pues que se solicite el concurso con una oferta por la unidad productiva. Aquí tendremos que tener dentro de la solicitud del concurso con la oferta de la unidad productiva, tenemos que tener en cuenta el contenido de la oferta, que es el mismo para todos los casos en que pretendamos adquirir una unidad de negocio. Es decir, el contenido de la oferta siempre tendrá que tener información del ofertante, solvencia del mismo, los medios humanos y técnicos con los que cuenta para poder hacer viable el plan de negocio o la unidad productiva, la unidad de negocio que está adquiriendo, determinación precisa de los bienes y derechos, contratos y licencias, autorizaciones incluidos en la oferta, es decir, la delimitación del perímetro, el precio, forma de pago y garantías aportadas. Y luego tener en cuenta que si se transmiten bienes afectos con privilegio especial, se deberá distinguir en el precio la parte con subsistencia o sin subsistencia de garantías. Y la incidencia en los trabajadores. ¿Qué es la incidencia en los trabajadores? Pues los trabajadores se pueden unir a través de una cooperativa o de una sociedad laboral para realizar ofertas por la propia unidad productiva, de modo y forma que si la oferta es igual a otras y contemplando la viabilidad de la compañía, el beneficio para la concursada y la estabilidad de los puestos de trabajo, pues el juez lo puede tener en cuenta. Es decir, los trabajadores inciden porque ellos mismos pueden ofertar. Y aquí hay una obligación en este tipo de ofertas de unidad productiva dentro de la solicitud del propio concurso, hay una obligación de continuidad para el adquiriente por un periodo de 3 años. En teoría, si esto se incumpliera, aquellos afectados podrían iniciar acciones en reclamación de daños y perjuicios contra el ofertante o el adquiriente de la unidad de negocio.
Esto está un poco difuso, esto fue pensado para evitar que fuera el propio dueño de la compañía concursada el que adquiriera la unidad de negocio, pero luego en la práctica es muy difícil que aquellas personas o aquellos acreedores que se ven o que pretenden reclamar daños y perjuicios por el incumplimiento de la continuidad durante 3 años de la empresa lo puedan hacer. En primer lugar, porque es difícil, aquí tendríamos que valorar si ha habido un dolo a la hora de incumplir la continuidad. Si la empresa no puede continuar, pues difícilmente se puede hacer nada. Y luego habría que determinar qué daño y perjuicio se les ha producido. Es decir, ha sido el daño y perjuicio ha sido relevante en comparación con si se hubieran realizado los activos al principio. Si luego la empresa no puede continuar y realizamos los activos, ¿realmente se está produciendo un daño y un perjuicio para los acreedores? Es difícil. Y esta obligación, hay bastantes dudas de que el ejercicio de la acción de daños y perjuicios por parte de los acreedores se pueda llevar a cabo con éxito. Sí, perdona que te interrumpa, Julio. Ahí nuestra opinión en relación a la obligación de continuidad que existe para este caso y también para otro es que realmente es una obligación de continuidad sobre el papel. Está claro que existe una obligación de continuidad y que si no se cumple, pues aquellos perjudicados podrán en teoría reclamar contra el adquiriente de la unidad productiva. Pero a nosotros se nos plantea que desde el punto de vista práctico esto va a ser muy, muy difícil de demostrar, porque tal como decía Julio, vamos a ver si la actividad no continúa por causas derivadas del negocio, pues la nueva compañía presentará un concurso y asunto resuelto. Si es así, ¿quién habrá sido perjudicado? Hombre, los trabajadores que se hayan subrogado o no, porque estos ya desde la nueva unidad productiva pues se les habrá despedido, indemnizado, fogasa, lo que tocase, y aquellos acreedores del concurso inicial, si realmente se consideran perjudicados, deberán de demostrar cuál es el perjuicio, como decía Julio. Y claro, el perjuicio, demostrar ese perjuicio es prácticamente imposible, porque claro, cuando se adquiere la unidad productiva, la alternativa hubiera sido la liquidación por subasta de activos. Es decir, nos parece, en nuestra opinión, veremos qué es lo que dice la jurisprudencia, que estas obligaciones de continuidad pues están un poco para tal vez amedrantar determinados supuestos, pero que en la práctica van a ser muy, muy difíciles de ejecutar. Y sobre todo que cuando se quiere reclamar una indemnización por daños y perjuicios en este tipo de situaciones, la base de ello es el actuar doloso por parte del adquirente de la unidad de negocio. Si la empresa no puede continuar o esa unidad de negocio no puede continuar, ¿dónde está el comportamiento doloso por parte del comprador? Es difícil, no lo sé. Ya veremos a ver en qué queda. Continuando con la solicitud de concurso con oferta de unidad productiva, es necesario hay una obligación de publicidad en el registro público de concursal y en el BOE. Y luego indicar que en relación al contenido del informe de evaluación de la oferta presentada por la administración concursal, debe contener una evaluación de la oferta presentada atendiendo al interés del concurso. Recordemos, interés del concurso, la habilidad de la compañía y de los puestos de trabajo, la valoración, el precio, etcétera. Es decir, deberá de contener un examen de todos estos conceptos, valoración, precio, continuidad, etcétera. Los efectos en la masa activa y pasiva de la posible resolución de los contratos también deben ser analizados en el informe de la CE. Continuamos. La solicitud de concurso con oferta de unidad productiva. El contenido del informe de evaluación de las ofertas, lo que hemos analizado en el punto inmediatamente anterior es de la oferta, es decir, cuando hay una sola oferta, pero cuando son varias ofertas alternativas presentadas, el contenido del informe de la CE deberá contener una evaluación de las mismas, una comparativa entre las ofertas atendiendo el interés del concurso, es decir, valoración, precio, condiciones, plantilla, asunción de pasivos, justificación de interés para el concurso, viabilidad de la compañía, beneficio para la concursada, etc. Y una evaluación de la propuesta relativa a los trabajadores, que siempre es muy importante y muy a tener en cuenta por el juez.
En relación a los plazos, indicar que los mismos se han reducido considerablemente y que además están siendo escrupulosamente respetados por los juzgados de lo mercantil. Es decir, estos plazos se supone, y de hecho lo que está sucediendo es que no se los están saltando, se están cumpliendo a rajatabla, que serían desde el auto de declaración de concurso, se conceden 15 días para que se realicen observaciones por parte de los acreedores, una propuesta vinculante alternativa, si es que la hay, de interesados, y un informe de evaluación del AC, que es el que hemos comentado inmediatamente antes, cuando hay varios informes, evaluación de ofertas, comparativa, etc. Si se presentaran nuevas ofertas, 5 días para que el AC presente informes sobre estas y 3 días para que los ofertantes presenten mejoras de las ofertas presentadas. Y luego 3 días para dictarse auto de ejecución, el cual no es recurrible. ¿De acuerdo? A tenor de ejemplo, os podemos decir que aquí en el despacho hemos batido el récord de, digamos, adquisición de unidad productiva en un concurso que presentamos 2 días después de la entrada en vigor de la ley, es decir, creo que fue el 28 o 29 de septiembre, y hay que tener en cuenta que los días que dice Julio son días judiciales, es decir, son días hábiles. Entonces nosotros hemos tardado con días naturales 21 días desde la presentación de concurso con oferta hasta la adjudicación. En un juzgado de Barcelona, cumpliendo tal como dice Julio, el juzgado escrupulosamente con los plazos. Entonces 21 días, había trabajadores, es decir, no era una unidad productiva sencillita, pues es un verdadero récord y la verdad es que esto nos anima a pensar de que esto va a funcionar bien y va a funcionar rápido, porque bueno, claro, la ventaja de la adquisición de unidad productiva es que no se pare la actividad. Si en la adquisición de la unidad productiva nos vamos a tirar muchas semanas o meses, como ha ocurrido en el pasado, pues realmente luego la unidad productiva ha perdido todo su valor porque se ha degradado por completo. Entonces, en este sentido, nos parece realmente muy positivo los plazos de la nueva ley y, sobre todo, tal como decía Julio, que se estén cumpliendo. Bien, pasamos al siguiente punto en donde se puede solicitar la compra de una unidad de negocio, la compra-venta de una unidad productiva, que sería el prepack que ya viene de atrás, fomentado principalmente por los juzgados de lo mercantil de Barcelona y Madrid, y que en definitiva lo que hace supone o consiste en la solicitud de un experto que a lo que se va a dedicar es a recabar ofertas para la adquisición de la UP. Por lo tanto, habría una resolución del nombramiento por parte del juzgado de este experto, que es reservada, un plazo para el trabajo y retribución establecida por el juez, y el experto prepara la venta de la unidad productiva en fase previa al concurso. Una vez que se presente, la oferta que se haya designado por parte del experto deberá ser incorporada al concurso. Y aquí varía el plazo de obligación de continuidad. Antes, recordemos que eran 3 años, en lo que hemos comentado antes, relativo a la continuidad, a obligación de 3 años de continuidad de la unidad de negocio, aquí bajarían a 2 años. Indicar también que esto no es impedimento o no supone que si nos encontramos en la situación de insolvencia inminente o insolvencia actual, tengamos que respetar y cumplir con el plazo de 2 meses que nos da la propia ley concursal para presentar el concurso. Es decir, independientemente que hayamos solicitado el experto para que recabe todas las ofertas para poder proceder a la venta de unidad de negocio, si nos encontrábamos en situación de insolvencia actual o inminente, pues hay que presentar el concurso. Y además aprovecho en este punto para indicar que todo el proceso de compraventas de unidades de negocio, que como hemos dicho se ha agilizado y puesto en la nueva ley y redactado en la nueva ley de una manera mucho más sencilla, tenemos que tener en cuenta que también podríamos, teniendo en cuenta que podríamos proceder a la solicitud de un proceso de reestructuración del juzgado con 2 años de antelación a
la insolvencia, cuando pensemos que se va a producir una insolvencia en la compañía, pues este periodo de 2 años es muy amplio y facilita mucho que se pueda pretender por parte del deudor, o que se pueda hacer una planificación muy buena a la hora de plantear una venta de una unidad productiva, ya que ya no tenemos nada más que el periodo de 2 meses como antes, sino que ahora podríamos acogernos a un periodo de 2 años, que preveamos que podemos tener una situación de insolvencia. Hecho este inciso, pasamos a la venta en la fase común. Es una situación excepcional, es decir, en esta fase en donde todavía no ha llegado la fase de convenio y por supuesto no ha llegado la fase de liquidación, se puede excepcionalmente solicitar, tiene que ser aprobado por el juez y tiene que ser justificado como algo que facilite la continuidad o que sea beneficioso para la concursada, facilite la continuidad de la unidad de negocio y los puestos de trabajo. Tiene que ser autorizado por el juez, como hemos dicho, y no hay en principio compromiso de mantenimiento de actividad. Es decir, los 3 y 2 años que hemos comentado antes para las anteriores 2 fases, para el prepack 2 años y para la oferta con la presentación de concurso de 3 años, aquí no aplicarían. La regla de preferencia que se establece es que si hay ofertas, aquella que sea un 15% más alta que las demás se lleva a la unidad de negocio. ¿Qué obligaciones tendría el administrador concursal en esta fase? Pues determinación del plazo para presentación de ofertas, determinación de gastos necesarios para la conservación de la unidad productiva, organización del proceso de venta para garantizar la publicidad y concurrencia, coordinación e información para los ofertantes. Esto se suele hacer a través de un data room, en el cual se va alimentando de toda la información que los ofertantes van a necesitar para luego proceder a efectuar la oferta. Obtención de documentos de confidencialidad para obtener acceso a la información por terceros, es decir, el administrador concursal será el que tenga que enviar los NDA, etcétera, y tengan que ser firmados por los ofertantes, y la elaboración del informe para la elaboración de ofertas. Esto sería la fase común y nos quedaría únicamente la venta en fase de convenio y la venta en fase de liquidación. Comentar en fase de convenio que la aprobación del convenio cuyo contenido prevé la venta de una o varias unidades productivas, pues si el convenio es aprobado y contiene la venta de alguna unidad productiva, pues esta es otra modalidad por la que los ofertantes las pueden adquirir. El adquirente asumirá el compromiso de continuidad establecido en la propuesta de convenio. Es decir, antes, en el anterior que hemos visto en la fase común, no hay obligación de continuidad. En la del prepack, 2 años. En la anterior, 3 años. Aquí no hay compromiso de continuidad, salvo que lo diga el convenio. Y si no dice nada el convenio, no habrá. Serán de aplicación las reglas especiales generales de la ley para transmisiones de unidades productivas, que ya hemos comentado antes, los requisitos que tienen que tener las ofertas. Repetimos, son iguales en todas las fases. No podrá admitirse a trámite sin previa audiencia de los trabajadores, y en la evaluación de la propuesta por parte de la CE debería hacerse una evaluación específica de la transmisión de la unidad productiva, de acuerdo a las reglas generales de este tipo de transmisiones. Lo mismo de siempre. Y finalizó ya mi intervención con la venta en fase de liquidación. Porque además la venta en fase de liquidación sí que trae cambios significativos, ya que desaparece el plan de liquidación como tal, y en este sentido, salvo que el juez establezca unas reglas especiales para la liquidación, entonces liquidador, que será el administrador concursal que sea el liquidador de la compañía, se aplicarán las reglas generales especiales que vienen definidas en el 421, 22 y 23 bis de la reforma, del actual texto refundido de la ley concursal, y se aplicarían la regla de conjunto y la regla de subasta. La regla de conjunto es que en principio todos los establecimientos, activos, servicios, todo lo que comporta la unidad de negocio debe ser vendido en conjunto.
La regla de subasta significa que en el caso de que alguno de los activos, el valor de alguno de los activos supere en un 5% el valor del inventario presentado con la solicitud de concurso, ese activo debería de realizarse a través de subasta. Y no hay más. Por mi parte, Francisco, pues puedes continuar con el procedimiento especial de liquidación de microempresas y la parte eminentemente práctica. Perfecto, pues venga, vamos a ello. La modificación de la ley concursal ha creado un procedimiento especial para las compañías que llaman microempresas. ¿Quiénes son las microempresas de acuerdo con esta norma? Pues aquellas que tengan menos de 10 empleados año, empleado a jornada completa, ¿se entiende? Y luego que también cumpla una de estas dos condiciones, o tenga menos de 700.000 euros de facturación año, o bien tenga un pasivo de menos de 350.000. Entonces, si se da dos de estas tres condiciones, pues entraríamos dentro del procedimiento especial para la liquidación. El procedimiento es un procedimiento que pretende ser muy ágil, de hecho, para eliminar el papeleo en los juzgados. Tanto es así que este procedimiento no tiene la obligación de nombramiento de administrador concursal. Al administrador concursal se le nombra solamente si lo solicitan los acreedores en determinados casos y a su cargo. Entonces, hay que presentar un plan de liquidación que lo elabora el propio deudor al solicitar el concurso o el administrador concursal si se le ha nombrado. Este plan de liquidación tiene que contar con la regla de conjunto, es decir, es prioritario la venta de la unidad productiva en su conjunto y debe incluir una valoración de la unidad productiva que bien realice el administrador concursal nombrado o un experto nombrado al respecto. ¿Cómo realizar esta valoración? Pues bueno, habría que hacer una valoración básicamente por flujos, pero si estamos en una compañía que está en concurso, pues por flujos va a salir una valoración prácticamente negativa, es decir, habrá que valorar prácticamente por activos. ¿Cuáles son las especialidades? Bien, la norma es muy clara. Una vez tenida la valoración, aquel que ofrezca más de un 15% de valoración, se le entrega la unidad productiva. Ni hay subasta ni hay más procedimiento alternativo. Se notifica a los acreedores al registro público concursal las condiciones y el precio y asunto resuelto. Si no es posible la venta directa porque no hay ofertas, entonces se realiza una subasta, solamente en ese caso. El precio de la adjudicación nunca puede ser inferior a la suma del valor de inventario. Esto es una norma que al principio puede llegar a perjudicar la compraventa de la unidad productiva porque podemos tener, yo que sé, un inventario de 500.000 euros, pero claro, nos estamos llevando 5 trabajadores con su pasivo laboral, entonces podría ocurrir que la oferta pues sea por 30.000. Bien, tal como está la norma, en ese caso se subastaría los activos y habría que despedir a los trabajadores. Luego veremos realmente el día a día qué es lo que ocurre, pero la norma está así. En caso de tener más de una oferta con objetivos distintos, pues me quedo más o menos trabajadores, hay otra que paga un poquito más, otra que se queda con menos activos, con algunos pasivos. En ese caso debe ser el juez quien resuelva. También hay la posibilidad, como ha explicado Julio, de en el procedimiento especial de microempresas presentar la oferta en el momento en que se presenta la solicitud del concurso. Bien, en ese caso, lo único que ocurrirá es que tendremos la obligación de continuidad durante los 3 años, obligación de la que ya hemos hablado. Entonces, bueno, este es el procedimiento especial que se ha creado, que a Dios gracias la última modificación indicó que en este procedimiento especial era obligado que el concursado fuera con letrado, porque en las versiones anteriores no lo era y esto hubiera sido un verdadero problema para los juzgados. Bien, si os parece, vamos a pasar a las ventajas que nosotros estamos viendo en los últimos años que tienen la compra de las compañías en concurso. Primero, la delimitación del perímetro de la unidad productiva, es decir, el adquirente puede delimitar el perímetro que le interese adquirir. No hay obligación de quedarnos con toda la actividad en el momento que adquirimos. Podemos quedarnos con determinados almacenes o no, con determinadas fábricas o no, con determinados contratos o no, con determinados proveedores o no, trabajadores más o menos. Es decir, delimitamos el perímetro de la unidad productiva. Los contratos se subrogan sin necesidad de la contraparte, es decir, si metemos determinados contratos que nos interesen de clientes o de suministros en la unidad productiva y se nos adjudica,
no es necesario la autorización o consentimiento de la contraparte. La subrogación es obligatoria. A su contrario, el ofertante puede solicitar la resolución de determinados contratos que no le interesen y que, por lo tanto, no crean necesarios para el mantenimiento de la actividad. Por lo tanto, esto quedará en el concurso y a partir de ahí se resolverá. Se produce la subrogación de los contratos administrativos. Esto es relevante, porque en ocasiones hay algunas administraciones pues, que se muestran reacias a estas subrogaciones. Realmente lo que sí tenemos que hacer es cumplir con los criterios de solvencia o criterios técnicos en relación con estos contratos administrativos, con las licencias o con los permisos. Pero si cumplimos la unidad productiva con los criterios de solvencia requeridos inicialmente en el contrato o en la licencia y cumplimos también con los criterios técnicos, la subrogación del contrato administrativo es obligatoria. ¿Qué más? El adquiriente paga un precio por la unidad productiva sin asunción de deudas. Bueno, yo creo que esto ya lo sabemos todos, pero esto es relevante. Es decir, no hay posibilidad de subrogación de deudas, de pasivos, de ningún tipo. Excepción hecha de las deudas de carácter social / laboral exclusivamente de los trabajadores subrogados. Y en esto Julio ya ha dicho algo al principio, esto es relevante, porque en la anterior reforma se dejaba entrever, pero luego en la práctica diaria se han producido derivaciones de responsabilidad al adquirente, pues de indemnizaciones de trabajadores que, por ejemplo, no se han subrogado, o de deudas de la Seguridad Social de trabajadores que no se han subrogado. Bueno, la nueva reforma parece que lo deja claro. Será el juez del concurso el quien tiene la atribución de competencia exclusiva y, por lo tanto, en su propio auto de adjudicación, el juez del concurso indicará hasta dónde alcanza la subrogación, que en la propia oferta de la unidad productiva pues ya habremos indicado, y que por ley solamente gozará de subrogación las deudas derivadas de los trabajadores subrogados. Es decir, si la compañía en concurso tiene una deuda de seguridad social enorme, habrá que determinar dentro de la tesorería de la Seguridad Social la parte de deuda que corresponde a los trabajadores subrogados. Si no nos hemos subrogado trabajadores, pues no se subroga deuda. Parece de perogrullo, pero es así. Continuamos con más aspectos de tipo práctico. El enfoque de la adquisición en el perímetro es relevante porque es posible que con el poco plazo que hay para adquirir la unidad productiva, es posible que no podamos hacer un pique en una determinación exacta de activos y a lo mejor de pasivos. Aquí podemos hacer pues dos tipos de adquisiciones. Una adquisición abierta, en la que diga directamente que nos quedamos con todos los activos necesarios para continuar en la actividad, o bien una adquisición cerrada, donde indicamos exactamente qué activos son los que precisamos para el mantenimiento de la actividad. Se puede hacer de las dos maneras. Luego, cuando se elabore el contrato de adquisición, pues ya se establecerá ahí todo el detalle de los activos. Pero a la hora de hacer la oferta, con 15 días que hay, pues es posible que, entre comillas, tengamos que ir al bulto. Importante la asunción de contratos, porque en algunos casos donde exista, digamos, resistencia por parte de la contraparte a la subrogación, es posible que necesitemos o bien el auxilio de la administración concursal o el auxilio incluso del juez. Por lo tanto, es importante que quede claro en la oferta qué contratos vamos a asumir. Luego ver si vamos a delimitar una o varias unidades productivas. No es la primera vez que se pueden delimitar más de una unidad productiva, que se produzcan más ofertas y al final quedarnos pues, con una de ellas porque la otra ha podido haber pues, otros ofertantes. Normalmente en las ofertas no es conveniente incluir los activos líquidos en caja. Esto os lo diré porque tanto Julio como yo también somos administradores concursales y es difícil que una oferta vaya a salir adelante si se incluyen los activos líquidos y caja, a menos que no haya una compensación en precio. Más aspectos a tener en cuenta, sobre todo para, digamos, los especialistas en M&A. Aquí no se puede hacer una due diligence al uso de una operación de M&A. Primero, porque no hay tiempo. Segundo, porque hay aspectos que no son relevantes. Es decir, si no hay subrogación de pasivos, pues
todo lo que es el pasivo, pues un poco tontería hacer una due diligence, o los aspectos mercantiles, o los aspectos de propiedad, todos esos aspectos no son necesarios. Además, hay muy poco tiempo. Por el contrario, es muy relevante contar con datos financieros, muy relevante contar con datos que permitan al adquirente hacer un plan de negocio. Irrelevante, pues todos los aspectos donde hay subrogación obligatoria, es decir, el laboral, seguridad social, los contratos que nos llevamos, las licencias, las autorizaciones, es decir, todo aquello imprescindible para la continuidad de la unidad productiva, hay que solicitar en el periodo que se tenga toda la información, pero no una due diligence, digamos, al uso, porque aparte de ser innecesaria, tampoco hay tiempo. Bueno, ya hemos dicho que en la sucesión de empresa nos vamos a llevar los pasivos laborales y con la seguridad social de los trabajadores subrogados. Bien, en cuanto a la elaboración de la oferta. Bueno, la oferta sencillamente pues es un documento de oferta, una carta de oferta, que se suele entregar directamente a la administración concursal. En ocasiones se entrega en el juzgado, en ocasiones en una notaría, pero últimamente la práctica nos invita a que sea directamente a la administración concursal y por correo electrónico. Es importante los formalismos relativos a quién es el futuro adquirente, qué solvencia tiene, quién es, qué experiencia tiene en el negocio, qué experiencia tiene en negocios de tipo similar, qué experiencia tiene en reflotación de compañías. Las ofertas no pueden ser condicionadas. Esto es fundamental. No podemos hacer una oferta condicionada a que luego determinado comité la acepte. Esto será rechazado por la administración concursal. Últimamente, para evitar, digamos, el curioseo, se están empezando por parte de la administración concursal a solicitar un depósito previo a la presentación de la oferta o coetáneo con la oferta o incluso coetáneo con la apertura del data room. Con esto lo que se pretende es que realmente los interesados sean verdaderamente interesados. Es muy importante contar con el apoyo de los trabajadores. Es decir, durante el periodo en el que se esté preparando la oferta, hay que intentar hablar con los representantes de los trabajadores para darles a conocer cuál va a ser la oferta, quién va a haber detrás y darles el confort que se precisará para luego tener una opinión favorable por su parte. Opinión favorable que no es indispensable para la entrega de la unidad productiva por parte del juez, pero que se tiene en consideración. Después, la asunción o no de deudas. Bien, esto se ha debatido mucho y a priori, claro, si adquirimos una unidad productiva, no podríamos llevarnos determinadas deudas en perjuicio de otras que se podrían quedar dentro del concurso y por lo tanto no cobrarían. Sería, digamos, la rotura de la par conditio que decimos en nuestro argot. Bien, esto últimamente ha cambiado y ya tenemos alguna resolución judicial que indica que se pueden asumir deudas de aquellos proveedores que sean indispensables y estratégicos. Es decir, nosotros hemos hecho hace poco una compraventa de la unidad productiva donde era una compañía, una startup que vendía por internet y toda su publicidad la hacía por Google. Si Google no cobraba, la cuenta caía y por lo tanto la publicidad caía y la unidad productiva dejaba de ser viable. En ese caso el adquirente, dentro de la oferta de la unidad productiva, pues ofrecía pagar un importe directamente reduciendo la deuda de Google. Bueno, pues eso al final fue aceptado por el juez y por la administración concursal y por lo tanto esa deuda se pudo ir con la unidad productiva, respondió el adquirente y llegó luego con Google a un acuerdo de pago. Bien, la valoración de las ofertas, como os ha dicho Julio, la hace la administración concursal. ¿Qué es lo que valoramos? ¿Qué es lo que se valora desde la administración concursal para valorar? ¿Cuál es la más conveniente? Primero, el precio. Y en el precio hay que contarlo todo, pero importa la caja. La caja es la parte importante del precio. Evidentemente, la subrogación de los contratos laborales, que tiene que ser con cumplimiento de subrogación expresa de condiciones económicas, condiciones laborales, antigüedad, categoría, etc. Después, asunción de deuda, si se produjera, y financiación puente. Es decir, este es un elemento importante porque en ocasiones
Ahora, con la nueva ley puede que los plazos sean más cortos, pero en ocasiones el plazo para la entrega de la unidad productiva se dilataba. ¿Qué ocurría? Pues que la compañía concursada se quedaba sin caja. Bueno, había algunos ofertantes que lo que ofrecían era un bridge, un crédito puente, a cuenta de precios si eran los adjudicatarios o si no, a cuenta del pago si no eran adjudicatarios. Evidentemente esto para la administración concursal y para la continuidad era un verdadero empuje y por lo tanto, pues digamos, esta oferta se valoraba mejor que las otras. El plan de viabilidad, es decir, hay que ver que realmente detrás del adquiriente hay un plan concreto y real, que se estudia por parte de la administración concursal, y luego, lo que os he dicho antes, hay que analizar la solvencia económica del ofertante, compromiso de inversión, algún tipo de carta de comfort letter, tal vez de algún financiero, en donde indique que realmente esta compañía pues, es una compañía solvente, y luego técnica pues, que indique realmente pues, que saben hacer el negocio y que van a poder continuar con él. Bien, hemos dicho que teníamos problemas de supervivencia de la unidad productiva entre que se iniciaba el proceso, digamos, concursal, hasta que se adjudicaba. Si vamos a una venta en liquidación, pues esto pueden ser meses. En este caso, lo que se suele hacer es una financiación puente por parte de los posibles adquirentes, como ya os he dicho. Y luego, lo que también hemos hecho alguna vez es lo que llamamos un arrendamiento de industria. Es decir, uno de los ofertantes, claro, para cuando el plazo se dilata mucho, uno de los ofertantes lo que hace es tomar el control ya de la unidad productiva a través de un arrendamiento. Es decir, los trabajadores y la actividad continúa, digamos, entre comillas, a nombre de la concursada, pero es ya el adquirente a través de un contrato de arrendamiento quien ejecuta la actividad. El precio del contrato de arrendamiento puede ser pactado, puede no haber precio, y cuando se adjudica la unidad productiva, desaparece el contrato de arrendamiento para pasar a un contrato ya de adquisición. Es muy importante para la supervivencia de la unidad productiva la relación con clientes, proveedores y trabajadores. Es decir, en este sentido, nuestra recomendación es que los posibles adquirentes no esperen a que haya la hipotética adjudicación, sino que durante todo el proceso de análisis ya tomen contacto con aquellos clientes relevantes, con aquellos proveedores relevantes y, como hemos dicho, con los trabajadores. Eso permitirá que ganen un poquito de paciencia y que, por lo tanto, luego, cuando se produzca la adquisición, no haya este decalaje, este choque en el que la compañía en concurso pues, ha perdido, digamos, actividad. Bueno, como os ha explicado Julio, luego de producirse la adquisición de la unidad productiva, me refiero al auto, viene un contrato, que es un contrato que se firma entre la administración concursal y el adquirente. El administrador concursal ha sido, digamos, autorizado para ello, probablemente en el propio auto. Bien, pues el administrador concursal es uno de los firmantes, el otro es el de la compañía. El res sanguaras, es decir, las responsabilidades son muy limitadas porque el administrador concursal acaba de llegar y, por lo tanto, las responsabilidades y garantías son muy limitadas. Se produce el pago del precio. En general, el pago del precio siempre es al contado y es conveniente que en este tipo de contratos pues, nos reservemos la colaboración de la administración concursal para el caso en que tengamos problemas de registro, problemas de inscripción, cambio de marcas, problemas con los contratos. Es decir, que el administrador concursal se obligue a colaborar cuando sea necesario y, si es necesario, vuelvo a repetir, pedir el auxilio judicial. Hay una particularidad que es la posibilidad de aprovechamiento de las bases imponibles negativas, que es una posibilidad compleja, pero que también lo hemos puesto en práctica en alguna ocasión, y que esto sí que lo permitiría la nueva ley concursal. Es decir, aquí de lo que se trata es de que la sociedad concursada que tiene BINs, pues cree una nueva compañía aportando el negocio y aportando las BINs. Y entonces lo que se hace por parte del adquirente es adquirir esta nueva compañía. Esta nueva compañía ya no tiene las deudas porque se han quedado en la compañía concursada, pero sí tiene las bases imposibles negativas. Esto ha sido validado por la Dirección General de Tributos, cumpliendo pues, determinados requisitos que en general pues, son fácilmente cumplibles. Bien, pues yo creo que con esto hemos acabado lo que sería toda la presentación. Creo que tenemos
tiempo para lo que serían las preguntas. Si te parece, Julio, yo voy indicando las preguntas y Muy bien, vamos contestando el uno al otro en función de lo que ya hemos hecho. Os perfecto. invito a indicarles en el apartado de preguntas y respuestas que tenemos en el chat. Bien, la primera pregunta es: ¿qué riesgos hay en relación con las obligaciones de continuidad de 2 o 3 años en función de cómo se adquiere la unidad productiva? Yo creo que esto ya lo hemos contestado, Sí, a lo sí. mejor nos lo han puesto antes de contestarlo. Si quieres, Julio, la contesto yo. O sea, yo creo que los riesgos existen porque habla de los perjuicios sufridos. Estos riesgos, como hemos dicho, habría que evaluarlos y yo creo que son unos riesgos más sobre el papel que unos riesgos reales. La segunda pregunta es: si se oferta con subrogación de menos trabajadores que otros ofertantes, pero se ofrece más precio, ¿es factible adquirir la unidad productiva, Julio? A ver, si se oferta, perdona, repíteme la pregunta, Si, Francisco. si se oferta con subrogación de menos trabajadores que otros ofertantes, pero se ofrece más precio, ¿es factible adquirir? Es decir, yo creo que lo que está diciendo el preguntante es: hago yo una oferta donde me subrogo con menos trabajadores, pero pago más. ¿Me van a dar a mí la unidad productiva? Sí, 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 bueno, si hay un 15% más, sí, Vale, o sea, por lo tanto, aunque me quede con menos trabajadores y pago más, si es un 15% más, me quedará la unidad productiva. exacto. Vale, Creo que la pregunta iba por ahí. sí, sí, yo creo que sí. A ver, la siguiente es: en la adquisición de la unidad productiva en convenio, ¿es obligatoria la continuidad de la actividad por determinado tiempo? No, bueno, esto también lo hemos explicado única y exclusivamente si figura en el convenio. Si en el convenio no figura, no hay obligación de continuidad alguna, pues entonces no. Claro. Bien, el siguiente es: ¿en qué consiste una valoración de activos? Pues, hombre, si es en el plan de liquidación, yo interpreto que se refiere a una valoración de activos a valor de liquidación. Interpreto que el que hace la cuestión se refiere al procedimiento especial de liquidación y, por lo tanto, como es el procedimiento especial de liquidación, pues los activos se valorarán a valor de liquidación. La norma habla siempre de descuentos de flujo y comparables. Sí, claro, la norma habla de descuentos de flujo, pero claro, si tenemos editor positivo, el valor saldrá negativo. Y comparables, claro, comparables, nunca hay un verdadero comparable, y menos en compañías pequeñas. ¿Estamos hablando del valor contable de los activos? No, estamos hablando del valor de liquidación para los activos. ¿Tienen los trabajadores alguna preferencia para la adquisición de la unidad productiva en relación a otros ofertantes, Julio? No, no tienen una preferencia como tal. Es verdad que a igualdad de precios, pues bueno, pues siempre será tenido en cuenta de una manera cariñosa por parte del juez, pero preferencia como tal no tendría. ¿Puedes aclarar lo de la importancia del plan de negocio? ¿Es el plan de negocio de la concursada? No, es el plan de negocio de la unidad productiva. Es decir, el que adquiere la unidad productiva tiene que presentar un plan de negocio que le demuestre al administrador concursal y al juez que si se queda con la unidad productiva va a continuar con la actividad, con el mantenimiento de los puestos de trabajo. Es decir, se refiere al plan de negocio del nuevo negocio, de la unidad productiva en continuidad. A la viabilidad de la unidad productiva una vez adquirida. Mm. Exacto. ¿Cómo es posible que se puedan adjudicarse las BINs sin tener responsabilidad ante posible inspección de la Agencia Estatal de la Administración? Yo no he dicho que no haya responsabilidad de una posible inspección, yo he dicho que se pueden adjudicar las BINs en base a que ya lo hemos hecho y que hay una consulta vinculante específica al respecto. Más que adjudicarse las BINs, vuelvo a repetir, lo que se hace es se crea una compañía por parte de la Administración concursal donde se incluyen activos y pasivos. Entonces se incluyen los activos y pasivos, digamos, de la oferta, más las bases imponibles negativas. Y luego se transfieren las acciones de esta compañía. En esto, vuelvo a repetir, hay consultas vinculantes, ni Julio ni yo somos fiscalistas, pero hay consultas vinculantes de la administración que lo establecen. Bien, veamos más preguntas. Por favor, aclarar los plazos para la adquisición de la unidad productiva en el caso de estar la compañía ya en concurso.
Bien, en este caso no hay unos plazos establecidos. Supongo que se refiere a fase común, ¿no, Julio? Sí, En me imagino que concreto. se está refiriendo a la fase común o a la fase de convenio. Me imagino que se está refiriendo a fase común, fase de convenio, supongo. Sí, pero entonces no hay plazos establecidos, No, es no hay decir, unos plazos establecidos. Los plazos se han reducido y se han agilizado y se ha simplificado todo cuando hay una solicitud de concurso con oferta. claro. Ahí es donde se ha agilizado y ahí es donde aplican los plazos que hemos comentado de los 15 días, 5 días, 3 días y 3 días. Ujú. En los demás no hay, no aplican estos plazos. En las demás fases no aplicarían estos plazos. Bueno. Serán Hay otra los pregunta que plazos pone a nivel procesales fiscal, habituales. sí, ¿existen diferencias entre la venta de la unidad productiva en situación de concurso y la venta de la unidad productiva ordinaria? Bueno, como os hemos dicho, ni Julio ni yo somos fiscalistas. Diferencias a nivel fiscal, no sé muy bien a qué diferencias se puede referir quien nos hace la pregunta. Vamos, diferencias en cuanto a la adquisición no hay diferencias. A nivel fiscal, claro, a nivel fiscal esto está exento de impuestos. La transmisión de una unidad productiva fiscalmente está exenta tanto en proceso concursal como si no es proceso concursal. Entonces, a priori, el sentido común me hace pensar que no existen diferencias. Desde luego, está exento de impuestos y expresamente se recoge así en el contrato por si Hacienda viene buscando, digamos, las cosquillas, ¿no? Luego tengo aquí una pregunta que dice sí, pero también han dicho que la NewCo no tiene deudas. No sé muy bien a qué se refiere la pregunta. La NewCo no tiene deudas a menos que realmente dentro de la oferta de la unidad productiva pues haya solicitado que algunos de los acreedores que hemos dicho tienen que ser relevantes, pues hayan entrado en la unidad productiva. También se puede hacer quiero decir, también se puede hacer una oferta donde podemos solicitar pagar un porcentaje determinado de la deuda a todos los acreedores. Esto también ha ocurrido y más de una ocasión. Es decir, hacemos la oferta y decimos que nos llevamos pues, un 20% de todas las deudas de todos los acreedores. Eso es parte del precio y luego cuando se produzca la subrogación, la compraventa de la unidad productiva, se subrogará este 20% y por lo tanto la unidad productiva pagará a todos los acreedores este 20%. A priori yo no veo más preguntas. Estamos justo en el tiempo. Vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta más. No vemos ninguna pregunta más. Aquí hay alguien que dice, desde mi ignorancia, subrogación de empresa, pero no sé muy bien a qué se refiere. Supongo que estará Bueno, preguntando si se produce algún tipo de subrogación de empresa de adquisición de la unidad de negocio, pero vamos, evidentemente no. ya. Sí, dice aquí que se refiere a las BINs. Bueno, esto es una cuestión de carácter fiscal. Yo me remito a lo que dice la consulta vinculante. Vuelvo a repetir, no soy fiscalista, pero las deudas no asumidas expresamente no se subrogan, a menos de las laborales que ya hemos dicho. Bien, para cerrar yo solamente añadiría que realmente el nuevo procedimiento, el procedimiento modificado de la compraventa de unidades productivas está funcionando. Nosotros en los escasos 2 meses en los que la ley está en vigor, las estamos viendo constantemente y bueno, esto también es un aviso para los acreedores. Yo creo que la propia ley ya está forzando que los acreedores negocien antes de presentar el concurso, en especial las entidades financieras que no eran muy dado a los procesos de reestructuración, porque si realmente la compañía es viable, se va a hacer una compraventa de unidad productiva más allá incluso de posibles convenios de acreedores. Esta es mi impresión personal y en esto pues la norma creo que aunque no lo diga, pues el mensaje es muy claro. Señores acreedores, tienen todos unos procedimientos nuevos creados para negociar antes de presentar el concurso, negocien, si tienen que hacer esperas las hacen, si tienen que hacer quitas háganlas, porque si se van ustedes al concurso se va a vender la unidad productiva y al final no van a cobrar nada. Este es mi resumen. No sé si tú quieres decir algo más, Julio.
No, nada más, solo que bueno, que aparte de esto último que has comentado, que lo que estamos viendo es que los jueces a la menor oportunidad se están archivando el concurso, y además lo que estamos viendo es que cuando el acreedor no solicita el administrador concursal en los concursos que son sin masa, o se acredita por parte del deudor, se intenta acreditar. Los deudores, la mayoría de los casos, van a intentar acreditar que el concurso es sin masa, con lo cual el juez va a buscar cualquier oportunidad para archivar el concurso sin nombramiento de administrador concursal, con lo cual tanto los solicitantes de concurso ahí tienen una oportunidad para negociar sus créditos si realmente quieren la continuidad, y para provocar la venta de las unidades de negocio. Sí, sí, eso sí. Muy bien, pues entonces, si os parece, lo dejamos así, que hemos sido puntuales. Y bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Ya sabéis dónde nos tenéis. Os van a pasar un formulario cuando acabe esto para que valoréis un poco, y si necesitáis cualquier duda o aclaración, pues aquí nos tenéis en AGM. Adiós, Muchas buenos días gracias. a todos. Muchas gracias a todos.